Hola, mi nombre es Manuel Iglesias, soy arquitecto y doctorando en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad en la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, soy docente de proyectos de interiorismo en el Máster de Diseño de Interiores de la Universidad Complutense de Madrid, Immanuel. El diseño de interiores es un sector relativamente reciente como disciplina independiente en el mundo académico y por esta circunstancia es un ámbito bastante propicio para la innovación de nuevas técnicas de enseñanza. En concreto, se propone la valoración de otras disciplinas artísticas, como son el cine y la televisión, como una posible base teórica y práctica para la enseñanza de cuestiones relativas al interiorismo. A lo largo de este recorrido plantearemos unos conceptos introductorios que nos servirán de base para fijar los objetivos. Además, a través del diseño de una metodología didáctica específica, se obtendrán unos resultados que nos permitirán alcanzar unas conclusiones que validarán esta nueva metodología de aprendizaje del diseño interior. Y por último, realizaremos un repaso por la bibliografía más relevante analizada para sustentar este estudio. A finales del siglo XIX, el mundo de las artes escénicas vivió un importante desarrollo desde el punto de vista cultural y técnico. En este contexto, a finales del siglo XIX surge el cine y a principios del siglo XX fue el momento de la llegada de la televisión. Hasta ese momento la sociedad contaba únicamente con el teatro como único medio de divertimento, pero siempre teniendo en cuenta las rígidas medidas sociales y protocolarias que la asistencia a tales actos exigía. Con la entrada del siglo XX, los nuevos cambios en la sociedad y en la técnica provocan una mayor apertura en el teatro. Asimismo, el cambio de gestores de los locales dramáticos hacia promotores privados genera la necesidad de que los teatros sean negocios no solo lúdicos, sino sobre todo también rentables. Este movimiento aperturista de la cultura teatral explotó por completo con la aparición del cine. Los avances técnicos permitieron que la inacción original de la fotografía avanzase hacia las imágenes en movimiento. Por lo tanto, ya no solo existía el teatro como esparcimiento social, sino que las películas y más tarde la televisión se convertirían en un nuevo reclamo comercial y de ocio. Había llegado el momento en el que la democratización de la imagen había comenzado. Con el desarrollo de estas dos nuevas técnicas, la sociedad conseguía un acceso mucho más amplio a la cultura y al ocio. Se comenzaba a gestar un nuevo arma de consumo. Es por ello que los principios de comunicación y generación de impacto sobre la población sufrieron un desarrollo nunca antes conocido y el cine y la televisión se convertirían rápidamente en un método masivo de información. La cultura, la información y el ocio estaban ya disponibles para toda la sociedad y entre esa información también se encontraba el interiorismo. La expansión del cine y la televisión cambió profundamente la visión de ciertas disciplinas en la sociedad contemporánea. A través de este estudio, lo que se pretende es demostrar la influencia que ambas artes han tenido, tienen y tendrán sobre el concepto de interiorismo que está presente en el imaginario colectivo. Como grandes métodos de difusión y de cultura, las dos técnicas poseen influjo para generar tendencias sobre el consumidor final, pero no solo para crear o modificar hábitos de consumo. Académicamente resultarán ser también unos instrumentos útiles para el conocimiento del espacio interior. A través de un recorrido por la historia de las películas o series de televisión se podrá analizar el gran potencial que ambas poseen como herramientas didácticas para la enseñanza del desarrollo espacial, de la composición de interiores, de los estudios de los diferentes estilos arquitectónicos y del concepto de interiorismo en general. Como herramientas de consumo masivo y globalizado, se demostrarán como eficaces técnicas visuales de conocimiento e información mucho más directas que las académicamente tradicionales. Con estos antecedentes, proponemos el estudio de una serie de casos significativos de cine y televisión, a partir de los que se pretende demostrar que ambas artes son herramientas válidas para el aprendizaje del interiorismo. La metodología de este estudio se compone, en primer lugar, de una revisión del concepto de interiorismo, el análisis de casos significativos de cine y de televisión desde el punto de vista espacial, arquitectónico y del interiorismo, la comparativa de los casos y, por último, el análisis de los resultados. Todos estos casos serán analizados a través de imágenes y siempre desde la óptica de un interiorista. Para concluir que el cine y la televisión pueden ser consideradas como unas herramientas óptimas de enseñanza de interiorismo, se estudiarán en ellos los siguientes aspectos relativos a la configuración del espacio interior, de modo que se puedan extraer resultados objetivos. Serán el perfil del personaje o cliente, el estilo, el mobiliario, la iluminación y la decoración. Atendiendo a estos criterios, los casos elegidos son la serie de televisión Mujeres Desesperadas y la película El Gran Gatsby. Mujeres Desesperadas se trata de una serie que refleja la vida cotidiana de un grupo de amas de casa. Desde el punto de vista del interiorismo, el análisis se debe centrar en sus viviendas. Cada personaje representa un estereotipo de mujer y siempre acorde con su personalidad, cada vivienda refleja un tipo de interiorismo diferente.
Vamos a tomar de ejemplo uno de los personajes más característicos de la obra, que es Brie Van de Kamp. En relación con el perfil del personaje o el cliente, Brie es un personaje rígido, metódico, detallista, con el orden y la rectitud como principales características. Respecto al estilo, su vivienda tiene un estilo tradicional y se engloba en el estilo neoclásico. El mobiliario es acorde con este estilo, es decir, clásico, y en él destacan las volutas o las cortinas con frunces. La simetría es la principal característica de su vivienda, como podemos comprobar en esta imagen. La iluminación está muy cuidada y es indirecta a través de pantallas de lámparas de mesa con pantallas de tela para conseguir espacios racionalizados, y la temperatura de la iluminación es una temperatura cálida. Por último, la decoración es sobria, clásica y de nuevo tendente a la simetría, con colores suaves, elegantes y texturas lisas. Respecto a la película, El Gran Gatsby, el perfil del personaje es un hombre adinerado, amante de las fiestas, el lujo y los excesos. Su estilo, por su posición social y la época, nos trasladan a unas escenografías claramente art déco. El mobiliario es de líneas geométricas y reproduce la majestuosidad y el minimalismo más exótico. La iluminación se caracteriza por ser indirecta y la temperatura es cálida o fría dependiendo de los efectos que se deseen conseguir. En la decoración destacan los lacados y los brillos en todos los elementos, y con cierto carácter goticista por sus líneas verticales profundizan los patrones geométricos. Teniendo en cuenta los datos obtenidos del análisis, se puede elaborar una comparativa de compatibilidad entre los criterios que rigen un proyecto de un cliente privado con un proyecto de cine o televisión, siendo los criterios evaluados los que hemos expuesto y su adecuación a un proyecto de cliente privado referenciado en un baremo de 1 a 5, los resultados serán los que figuran en la tabla expuesta. En el caso de la serie se obtiene una adecuación entre ambos criterios de un 4,5 de media, mientras que en el caso de la película se obtiene una correspondencia de 4,1 sobre 5. Con estos resultados, la afirmación de que la televisión y el cine cambian la percepción de la cultura en la sociedad queda refrendada. Asimismo, en los casos de estudio que hemos propuesto y examinándolo con los mismos criterios con los que se analizaría académicamente un espacio en interiorismo, se concluye que hay una notable compatibilidad entre los métodos de estudio de cine y televisión con los de un proyecto de un cliente particular. Los dos se pueden revisar con los mismos criterios y, por tanto, un proyecto escénico y un proyecto de interiorismo sigue a grandes rasgos las mismas pautas metodológicas. Por ello, se puede afirmar que el estudio de casos de televisión y cine son una herramienta didáctica válida para la enseñanza del diseño interior. Por lo tanto, se propone la creación de actividades académicas para la enseñanza del espacio interior a través de una metodología análoga a la aplicada en estos casos expuestos. Se propone la elaboración de un catálogo de ejemplo de series, programas o películas en los que se podrá estudiar los diferentes estilos, formas de mobiliario o iluminación. Dicho catálogo podrá ser empleado tanto como recurso teórico así como para ponencias prácticas, y de este modo se asegura una herramienta de enseñanza a futuros profesionales más actualizada, más reconocible por un mayor número de alumnos y más colaborativa y atrayente. Por último, de la misma manera, se propone la continuidad de este método académico con otras artes escénicas como obras teatrales, montajes de danza o espacios expositivos. Por último, respecto a la bibliografía consultada, en las siguientes presentaciones se puede observar la selección de aquellas más relevantes en este estudio. Cabe destacar principalmente aquellas que profundizan en el sentido de la transmisión de emociones por parte del cine y la televisión y el interiorismo, y aquellas que apoyan que las tres tienen denominadores en común como la creatividad, la funcionalidad, la composición y la estética. Y para finalizar, simplemente agradecerles la atención prestada estos minutos y agradecer también a la organización del Congreso por permitir mi participación.